Solo un pequeño recordatorio a aquellos que nos visitan por primera vez. Se me pasó decirlo al principio, pero creo que es importante. Tenemos un tiempo de ágape terminando el culto de adoración. Están todos invitados, no tiene costo alguno y la intención es que puedan conocer más de la iglesia e inclusive poder preguntar o hablar acerca de las escrituras o del sermón o de los estudios que se han dado. Vamos a orar antes de pasar a nuestro tema del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque podemos decir, Señor, con toda confianza que hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has sostenido, hasta aquí nos has sustentado, Señor, y por eso te adoramos, Señor, porque eres bueno, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada mañana, porque aún condesciendes, Señor, con un pueblo que es imperfecto, Señor, con un pueblo, Señor, que dista todavía tanto de tu santidad, Señor, pero que a pesar de ello, Señor, anhela crecer en esta santidad. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana a recordar la identidad que tenemos, Señor, en Cristo. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a fortalecer ese reflejo del carácter de Cristo, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Padre, a fin de que tu nombre sea glorificado, Señor, en medio de tiempos malos, días malos, Señor, donde la maldad se sigue multiplicando, donde no hay quien busque a Dios, no hay quien piense en Dios, donde la familia se sigue destruyendo. En fin, Señor, oramos porque es nuestro anhelo, Señor, ser esa porción de luz en esta tierra, Señor, que alumbre, que sea de gran bendición, Señor, por medio de nuestro testimonio verbal, pero también por medio de nuestro testimonio físico, Señor, por nuestras vidas. Obra, Señor, obra por medio del poder de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad. Ayúdanos a crecer a la imagen de Cristo. Y Padre, es nuestra oración continua, Señor, de cada 8 días como iglesia. Salva a nuestros familiares. Salva a todos los amigos que nos visitan, Señor, y vienen continuamente a esta iglesia. Salva aquellos que quizás tienen una profesión de fe, pero realmente no tienen un conocimiento experiencial de Dios y de Cristo, Señor. Salva, Señor, en medio de esta tu iglesia. Padre, glorifica tu nombre, Señor, de manera muy especial en este día. Y todo esto, Señor, te lo pedimos, lo oramos, lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Decidí, comentándolo con nuestro hermano Andrés, que podría ser lo mejor que pudiéramos compartir para este día. Y bueno, había la posibilidad de regresar y retomar directamente donde habíamos estado compartiendo acerca del Sermón del Monte, pero consideramos que era más sabio tratar de dar una pequeña introducción de una parte primordial de este sermón. Esta parte del Sermón del Monte son las bienaventuranzas. Es evidente que no va a ser una exégesis amplia con respecto a cada una de ellas, sino de manera general. Solo queremos extraer la esencia con el propósito de dejarla en los corazones, que afecte nuestros corazones, podamos vivir de acuerdo a ello y seguir avanzando, si Dios lo permite, si es su buena voluntad en este libro. Así que, puestos en pie, vamos a leer el pasaje que vamos a exponer de manera general, que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor.
Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Pueden sentarse, por favor. Como lo hemos comentado, el día de hoy vamos a retomar algunos aspectos fundamentales del Sermón del Monte. Hoy, como nunca, estamos viviendo un cristianismo sumamente superficial que en nada o en muy poco refleja ese carácter de los que dicen pertenecer al reino de Cristo. Es posible que algunos, como Lot, van abrazando más bien la cosmovisión cristiana, la cosmovisión de este mundo, pensando, hablando, actuando como el mundo, ignorando como Lot las terribles consecuencias que esto tarde que temprano traerá a sus almas. Por otro lado, hay un grupo de creyentes que continuamente busca estar renovando sus votos al Señor, eso también en alusión un poco a lo que vimos de Abraham, y por medio de su palabra buscan renovar continuamente su entendimiento para conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que es mi deseo, es mi verdadero deseo que por medio de este sermón podamos retomar la importancia que tiene el Sermón del Monte y de manera muy particular, como lo hemos comentado, las bienaventuranzas. Recordemos que fue llamado así, Sermón del Monte, por primera vez por el teólogo Agustín de Hipona, y esto debido a que está estructurado literalmente como un sermón que tiene doctrina, por una parte, pero también tiene aplicaciones para nuestra manera de vivir. Esto también nos ayudará a crecer en el conocimiento de Dios y en nuestra semejanza al carácter de Cristo. El hecho de recordar este sermón que fue predicado por el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, debería ser suficiente para que pongamos toda nuestra atención a Él. Creo que muchas veces hemos escuchado que un buen sermón debe ser dado del corazón de un predicador al corazón de su audiencia. Bueno, pues ahora vamos a tener un sermón que ha sido dado del corazón mismo de Dios a sus discípulos. Y por supuesto, esto te incluye a ti si tú también has creído en Él. Por eso, vemos que en los primeros capítulos de su evangelio, lo que hace Mateo es muy puntual. Demostrar que Jesús es el Mesías y el Rey que había sido enviado para poder establecer su reino en esta tierra. Ahora, de manera general, quisiera mencionar algunos aspectos de lo que menciona Mateo. Con esto iniciaríamos nuestro primer punto. Demostrar que Jesús es el Mesías
y que había venido a establecer su reino. En el primer capítulo del Evangelio de Mateo nos ha mostrado que Jesús es el cumplimiento de la promesa que el Señor ha hecho a Abraham. Recordamos esta promesa en Génesis capítulo 18, cuando el Señor le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero también en el capítulo 1 nos dice que Jesús es ese rey esperado del linaje real de David, que también había sido prometido, recordamos, en 2 de Samuel. Así que, por un lado, nos está demostrando que verdaderamente Él es el Mesías y el rey esperado. Más adelante en el capítulo 2 nos habla de aquellos magos, ¿recuerdas? Los que habíamos dicho que venían del oriente, hombres sabios que muy probablemente decíamos venían de Babilonia. Y decíamos que era muy probable que también fueran prosélitos de algunos judíos que hubiesen estado exiliados allá en Babilonia. Recordamos que después de haber hecho un largo y muy costoso viaje, todo un grupo de personas finalmente llegan a Jerusalén y lo primero que hacen o lo primero que dicen es: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos venido a adorarle. Un testimonio más de la deidad de Cristo. Habían venido a adorar al rey de los judíos. Y todo esto para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habrían de venir los gentiles a adorar a la simiente de Abraham. No vamos a leer, pero te voy a dar el dato para que lo tengas y lo revises. Dentro de esos profetas está Isaías capítulo 60 versículo 3, Zacarías capítulo 8 versículo 23. Después en el capítulo 3 nos habla del precioso ministerio de Juan el Bautista, mensajero, precursor, el heraldo que prepararía el camino del Señor. Y todo esto, como también dice la Escritura, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías nuevamente capítulo 4 versículo 3, y también para que se cumpliese lo dicho por Malaquías 4:5, que había de venir el profeta Elías antes de que viniera el día grande y terrible del Señor, hablando de Juan el Bautista. Así que finalmente este fiel mensajero anunciaba la inminente llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores y del establecimiento de su reino. Pero la manera que debería de preparar el camino era llamando al pueblo al arrepentimiento, era llamando al pueblo a que se volviese de sus malos caminos y que confesaran que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues recordemos que Él anunciaba el arrepentimiento y la llegada del reino de los cielos. Vimos también cómo Juan el Bautista en este mismo capítulo predicaba con tal poder que venían de muchos lugares a ser bautizados por Él. Venían de Jerusalén, venían de Judea, y dice la Escritura que venían confesando sus pecados. Pero hay un dato interesante que también encontramos aquí. Jesús mismo fue para ser bautizado por Él en el Jordán. Y solamente para que quede claro, recordemos que el Señor Jesús no fue a ser bautizado porque hubiese pecado en Él, sino por dos aspectos fundamentales. Número uno, porque era necesario que se cumpliese toda justicia, lo recordamos. Y número dos, porque era necesario que se identificase con su pueblo, con ese pueblo pecador que Él habría de venir a salvar. Finalmente recordamos que viene el Espíritu de Dios en forma de paloma y entonces el Señor inicia así su ministerio, el ministerio que el Padre le había dado en esta tierra. Ahora en el capítulo 4, Jesús comienza su ministerio predicando el reino de los cielos, predicando que el reino de los cielos se ha acercado en el versículo 17. También veíamos que este término lo podemos usar de manera intercambiable como reino de Dios, reino de los cielos, y estamos hablando exactamente de lo mismo. Aquí sí, siempre es bueno recordar, porque a veces tenemos el término vamos a orar para que se extienda el reino de los cielos, pero muchas veces ni siquiera lo entendemos. Primero vamos a hacer una definición muy breve, no profunda, no teológica, profunda, porque no tendríamos tiempo, pero podríamos resumirlo de la siguiente manera. El reino de los cielos es el gobierno o el reinado de Dios en esta tierra, punto.
es el gobierno o reinado de Dios en esta tierra, punto, y es inaugurado con la llegada del Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuando Jesús fue a Nazaret? Dice la Escritura que en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Y cuál era su costumbre? Dice que leía a Moisés y a los profetas. En ese contexto fue que dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es muy interesante las palabras que en ese momento Jesús estaba pronunciando. ¿Por qué? Porque estaba declarando que él mismo era el cumplimiento precisamente de ese Mesías que había de venir. Ahora imagínate, había toda una audiencia en medio de ellos, muchos judíos que estaban expectantes ante este rabí especial que había venido a leer. Y este hombre hace una declaración tremenda: hoy se ha cumplido ya esta escritura, así que debió haber impactado a toda la audiencia. Quizá muchos debieron haber pensado o empezaron a meditar cuando con asombro escucharon tal declaración. Finalmente el tiempo ha llegado y todas las promesas que habían hecho los profetas acerca del reino de los cielos finalmente se estaban cumpliendo. Cuando pensamos nosotros esto, recordamos muchos textos donde se había profetizado el establecimiento del reino de los cielos, por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 52, versículo 7. Pero yo quisiera citarte uno más que también nos va a permitir entender ese asombro de los judíos. Y lo entendemos en Miqueas 4, versículo 7, Miqueas 4, 7, que dice: y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Qué interesante. Todo eso lo tenían en su mente. Estaba llegando finalmente al término, al cumplimiento de esas promesas. Un ejemplo de algunos de estos judíos que por supuesto debieron asombrarse ante tales declaraciones, la podemos recordar por ejemplo en Pedro. En Mateo capítulo 16 recordamos cuando el Señor Jesús interroga a sus discípulos y le dicen: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y bueno, pues el único que se atreve a contestar, recordamos, fue Pedro. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había una convicción. Había llegado el que iba a inaugurar el reino de los cielos. Él era uno de esos judíos. Había una convicción clara en Pedro. Ya le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque fue una revelación de lo alto. Revelación de lo alto. El Espíritu de Dios abrió su entendimiento y lo pudo entender. Pero ¿qué decir de aquel hombre que el Señor le dijo: he aquí un israelita en el cual no hay engaño? Hablando de Natanael. Escucha las palabras de Natanael. Natanael, cuando lo vio, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Te das cuenta? El tiempo, las promesas se estaban cumpliendo ante los ojos de estos israelitas. Solo un texto más que nos confirma que el reino de los cielos ya está establecido. Dice Lucas capítulo 11 versículo 20, hablando el Señor Jesús: mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado entre vosotros. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora recordemos, no solamente echaba fuera a los demonios, también resucitaba muertos y venía sanando toda enfermedad. Y todo esto es porque era una pequeña sombra de lo que sería la consumación final de ese reino o reinado del Señor Jesucristo. La consumación final de todas las cosas, donde ahora sí ya no habría más enfermedad, ya no habrá muerte, ya no habrá más dolor, porque las cosas primeras habrían pasado. Así que todo esto nos muestra la importancia de lo que está haciendo Mateo a lo largo de estos primeros capítulos. El reino de los cielos ya se ha establecido, ya está en medio de nosotros. Ahora Cristo es nuestro Rey y preciosa cabeza de su iglesia. Pero como lo hemos dicho, pero aún no ha sido consumado. Tanto nosotros como la creación seguimos esperando la consumación final de todas las cosas, la consumación final del reino de Cristo.
Y siempre lo tenemos que puntualizar, que esto es a los que algunos teólogos le llaman el ya, pero todavía no. El ya estamos en ese reinado del Señor Jesucristo, pero todavía no ha sido consumado. Por eso vemos que aún todas las cosas, como dice el libro de Efesios, todas las cosas no le son sujetas aún. Pero llegará el día en que toda rodilla se doblará delante de Él. Pablo les dice a los colosenses, hablando de esta preciosa realidad, diciéndoles: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así que ahora nosotros gozamos o estamos bajo el gobierno de Cristo. Gozamos de la libertad del pecado, gozamos de la libertad de la condenación, gozamos de la libertad de la potestad del príncipe de las tinieblas, pero lo más importante, gozamos de la libertad para poder adorar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y lo más maravilloso, no por algo que hubiésemos hecho nosotros, sino por algo que hizo el Señor Jesús, y fue haber derramado su sangre por miserables pecadores como yo y como muchos. Así que por lo que Cristo hizo, ahora podemos decir nosotros que somos bienaventurados. Después de demostrar que efectivamente Mateo viene hablando que Jesús es el Rey esperado y que ha venido a establecer su reino, vamos a pasar a nuestro segundo punto. Segundo punto, la felicidad. Dicho bíblicamente sería la bienaventuranza de pertenecer al reino de los cielos. Dicho de una manera más sencilla, la felicidad del gozo de pertenecer a su reino. En el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 5 dice, retomo, capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 de Mateo. Dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es muy interesante lo que ahora vamos a empezar a ver. Primero, de esta manera es como vemos que inicia el capítulo 5. Este capítulo 5, dicho de paso, es considerado como uno de los sermones, o este sermón que inicia en el capítulo 5, es considerado como uno de los sermones más preciosos y gloriosos que dio el Señor Jesucristo. Es tal desarrollo que dura del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de este evangelio. Y debemos recordar, por cierto, que el Señor no nos dejó este sermón, el sermón del monte, solamente para establecer un estándar moral de conducta, ni tampoco para darnos una ampliación a la ley moral de Moisés, ni mucho menos para mostrarnos el camino para ser salvos. Hemos enfatizado continuamente que nadie puede ser salvos por las obras, sino solamente por la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes eran esos dos grupos de los cuales está hablando Mateo en este versículo? De acuerdo al capítulo anterior, debemos recordar que Jesús había venido sanando toda dolencia y toda enfermedad. Eso trajo como resultado, lo recordamos, que su fama de Jesús se extendiera por muchos lugares, entre otros en Siria. Así que motivó a mucho más personas a que fueran y llevaran a sus enfermos, a los que tenían diferentes dolencias, quizás alguno que quisiera echar fuera algún demonio, e inclusive alguno podría ir a pedir algún consejo. La realidad no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí es claro es que la mayoría de estas personas no habían entendido el propósito fundamental por el cual había venido el Cristo, y era la proclamación de su evangelio y el establecimiento del reino de los cielos. Marco es más puntual con respecto a esto, porque nos dice que después de venir sanando toda enfermedad, les dice a sus discípulos que es necesario que vaya a otros lugares. Dice: porque para esto he venido, para predicar el evangelio del reino de Dios. Así que venían, digamos, muy despistados muchas de estas personas que venían en la multitud. Este sería el primer grupo. Mateo nos dice que
de entre toda esa multitud vinieron a él sus discípulos. Esto incluye, por supuesto, a sus apóstoles, a todos aquellos que habían puesto su confianza en él. Segundo grupo, pues es a ellos a los que va a dirigir todo el sermón del monte. Ellos necesitaban entender muchísimas cosas con respecto al reino de los cielos. Debemos recordar que la mayoría del contexto de estos hombres que se habían acercado al Señor Jesús, particularmente hablando de los apóstoles, la mayoría, bueno, los apóstoles todos eran de trasfondo judío, pero muchísima gente de la multitud era de ese mismo trasfondo. Así que ellos seguramente estaban meditando en sus corazones cómo se iba a establecer el reino, cuál era la estrategia militar que se iba a llevar a cabo para poder derrocar finalmente a Roma, que los había tenido oprimidos durante muchísimo tiempo. Había muchas cosas que no podían tener claridad, cómo se iban a resolver. Por eso el Señor Jesús, teniéndolos ya frente a él, sentado como lo hacían en las sinagogas, como lo hacía un ex cátedra, como se dice, empezó a instruir a sus discípulos. Es probable que la mayoría también o muchos de ellos pensaran: ahora sí, ya se acabaron nuestros problemas y como ya nuestro rey está con nosotros, ya no vamos a tener absolutamente ninguno y ahora vamos a ser los más felices de este mundo. Tampoco, que estaban un poco errados en su pensamiento, tampoco era así. Así que había muchas cosas que entender con más precisión con respecto al reino de los cielos. El anhelo de ser feliz no es malo, para nada. De hecho, hay unos comentaristas que dicen, realmente dentro de todos los perjuicios que ha ocasionado el pecado, creo que uno de los que no ha afectado tanto es el anhelo y el deseo de la persona de ser feliz. ¿Por qué deseamos ser felices? Simplemente porque somos hechos a la imagen de nuestro Dios. Es una característica. Así que el problema no es desear ser feliz, el problema realmente del hombre está en buscar ser feliz de una manera incorrecta. Pablo les dice a los corintios, y creo que este texto nos va a ayudar a entender este punto. Pablo le dice a los corintios, sí, en otro contexto, pero les dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. 2 Corintios 11:3. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir que Satanás ha diseñado todo un estratagema para hacer pensar que se puede ser feliz, por supuesto sin considerar a Dios, sin considerar la necesidad de reconciliación con Dios, de la necesidad de Cristo. Dentro de ese estratagema, dentro de esa estrategia que tiene Satanás, dice que podemos ser felices si tenemos una muy buena salud, si tenemos una muy buena economía, si tenemos fama o somos reconocidos de alguna manera, o si contamos algún bien preciado que valore este mundo. Eso es lo que ha hecho creer Satanás a este mundo, así como hizo caer a Eva en su momento, cuando le hizo pensar que Dios no estaba siendo lo suficientemente fiel para darles de todos los frutos del Edén. Le engañó. Y tristemente creo que muchos en este mundo seguíamos esa misma línea, esa misma visión. Algunos el día de hoy pueden pensar que podemos llegar a ser felices si tenemos un mejor gobierno. Muchos pusieron su confianza en Morena. Otros piensan que si la violencia ya disminuyera, la extorsión y todo eso, estuviéramos muchísimo mejor y quizás podríamos llegar a ser felices. Alguno piensa que si llegara a tener algún día alguna propiedad privada, su propia casa, podría ser realmente feliz. Algunos otros, si logran escalar dentro de sus propios puestos, pueden ser felices. Algunos más, con el anhelo y el deseo lícito, por supuesto, de casarse, piensan que ahí está la felicidad, etcétera. Creo que hay muchas formas donde podemos buscar esa felicidad dentro del mundo, aunque una de las más grandes estrategias que ha desarrollado Satanás es la del entretenimiento. Hoy vemos que el entretenimiento está distrayendo de una manera impresionante desde nuestros pequeños, jóvenes, adultos y ancianos. Hoy en día nadie se salva de ese engaño para poder tratar de llenar ese hueco. Pero al final debemos de reconocer las palabras de Salomón: todo es vanidad
de vanidades. Ahora, esto no lo digo nada más por decir, bueno, ya lo repitió Salomón, ahora dame chance, lo voy a repetir yo. No, lo digo yo porque en la mayoría de estos puntos me puedo identificar y digo, sí, estoy de acuerdo. Todo eso es lo que perseguíamos nosotros en este mundo. Así que eso es una realidad. Ahora bien, pero mi realidad no es la realidad general. Y mejor veamos, hermanos y amigos que están aquí, uno de los mejores ejemplos que encontramos en la Escritura. Y este es de uno de los hombres más famosos que encontramos ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar un poquito nada más de Salomón, porque tenemos que hablar de Salomón para hablar del extremo del éxito en este mundo. Recordamos un poquito con respecto a él. ¿Quién era Salomón? Primero debemos recordar que era la promesa, ¿no?, que se había dicho con respecto al rey David, que se sentaría en el trono de David. A pesar de que pareciera que no llegaba al trono, finalmente Dios hizo todo para que él se sentara y no el primogénito de David. Era el rey del linaje de David en Israel. Número 2, recordamos que era el hombre quizás con más fama que había en aquella época en ese mundo. Recordamos que venían de muchas partes del mundo para escuchar su sabiduría. Pero no solo eso, Salomón también era uno de los hombres más ricos de aquella época, al menos fue el hombre más rico de todos los reyes que había habido en Israel. Y por si fuera poco, este hombre disfrutó, dice la Escritura, de todos los placeres de este mundo. 1000 mujeres, eso es aberrante, pero bueno. Vino, mujeres, edificios, lo tuvo absolutamente todo. Ahora, si vemos o consideramos que este es el estándar que marca el mundo para ser feliz, ¿qué diríamos de Salomón? La verdad, que no ha habido un hombre más feliz que Salomón en este mundo. Esa sería una conclusión sencilla y fácil. Sin embargo, vemos que Salomón continuamente dice vanidad de vanidades. Esto solo fue vanidad y aflicción de espíritu. Sí dice así la Escritura. Dolor tras dolor es lo que finalmente le ocasionó a David, a Salomón. Fíjate cómo lo describe el Señor Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pareciera que estas palabras están inspiradas, si te das cuenta, aún en Salomón. Y nada nuevo debajo del sol, como dice Salomón. Esto sigue siendo una realidad aquí y ahora. Así que de este ejemplo podemos aprender que nunca vamos a satisfacer nuestras necesidades por medio de nuestras necesidades espirituales, por medio de cosas o aspectos materiales, así como no podríamos satisfacer también nuestras necesidades físicas con algunas cuestiones espirituales o emocionales, ¿verdad? Porque algo me fue bien, entonces en automático se me va el hambre. Pues no puede ser eso. O por haber leído un buen libro, se me fue el hambre. Todo tiene su lugar de lo que se quiere. Si tengo una necesidad del alma, el único que la puede llenar, ¿quién es? Dios. Pero si tengo una necesidad física, bueno, entonces tendré que recurrir a algún tipo de alimento. Todo esto es para que entendamos cómo el hombre busca la felicidad, y quizás muchos de aquellos de los que estaban en esa multitud decían: se acabaron los problemas, ahora vamos a ser los hombres más felices del mundo. No, espérame tantito, déjame, les explico en qué consiste el reino de los cielos. Ahora, como el Señor van a sus discípulos, yo te diría lo siguiente: así tú que ahora estás aquí, sentémonos también como esa parte de esa multitud y pongamos mucha atención a la voz de nuestro Señor y nuestro Rey. Él quiere decirnos la manera en que verdaderamente nosotros podemos ser felices. Y ojo, ese es el anhelo y el deseo de Dios real. Pero Él nos va a decir la manera en que podemos ser felices en un mundo caído, aparentemente sin ninguna esperanza. Vamos a ver. Dice el Señor, abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados
hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, tiempo presente. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice el Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Date cuenta la manera en que el Señor está diciendo que vamos a ser sumamente gozosos y felices por medio de estas bienaventuranzas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si queremos ser verdaderamente felices, no va a depender de ninguna cuestión externa, como lo hemos dicho, tampoco de alguna emoción interna, como ya le hemos comentado, porque ahora la única manera en que nosotros podemos ser felices es entendiendo que verdaderamente podemos participar de esa naturaleza divina y por lo tanto podemos ser bienaventurados. Podemos ser bienaventurados, dichosos, felices. Podemos verdaderamente tener la bendición de Dios. ¿Cómo resumiría yo la bendición? ¿Cómo resumiría yo la felicidad que viene de Dios? Creo que serían 3 aspectos. Los podemos resumir, 3 pequeños aspectos. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Alábese el que hubiese de alabar en conocerme, que yo soy Jehová, conociendo a Dios. Punto número 1. Número 2, por medio de tener comunión con Dios. Y número 3, sometiéndonos a su palabra, a su voluntad. Cuando nosotros conocemos, adoramos, tenemos comunión con Dios y nos sometemos a su palabra revelada, nosotros vamos a experimentar una verdadera felicidad. Al punto que a veces creo que nosotros inclusive podemos confundirnos con respecto a ciertas cuestiones que en sí mismas son muy buenas, como por ejemplo ir a evangelizar, ¿no? Como por ejemplo hacer misericordia a los necesitados, buenísimo, buenísimo y agradable delante de Dios. Inclusive Dios nos ha mandado a ello, ni siquiera es una opción. Sin embargo, el Señor Jesús fue más puntual para poder entender que hay algo más profundo, para no perder de vista dónde encontramos el gozo pleno. Y es en Él. Por eso les dice a los discípulos, aquellos 70 que había mandado a predicar, ¿recuerdas? Aquellos que regresaron sumamente contentos porque los demonios se les estaban sujetando, porque Dios les había dado la autoridad para llevar su nombre a muchos lugares. Llegaron regocijándose y en medio de todo ello el Señor le dice en Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, fíjate, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Te das cuenta dónde debe estar nuestro corazón? ¿Dónde debe de estar nuestra mirada? Es tan sencillo, pero a veces perdemos nuestra identidad. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, porque continuamente se nos olvida en medio de las aflicciones, las tribulaciones, de los problemas de este mundo. Todo hace que nos olvidemos dónde está nuestro verdadero gozo en el Señor. Ahora yo preguntaría, ¿quiénes son entonces los que pueden participar de esta preciosa felicidad? ¿Quiénes son los que pueden participar de esta felicidad real que viene de Dios? Número 1, aquellos que han sido salvos solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Número 2, aquellos que han creído a la palabra de verdad. Este es el Evangelio. Habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí dice así, ¿verdad? Que son las arras para la consumación del reino. Y parte de esas primicias que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu es que ahora pertenecemos al reino de Dios. Número 3, para los que han experimentado el don de la salvación y ahora por la gracia regeneradora del Espíritu Santo son guiados a vivir este estilo de vida. Y con esto vamos a pasar a nuestro tercer y último punto. ¿Cómo vamos a reflejar este estilo de vida en el cual se nos ha dicho que vamos a ser felices, dichosos y benditos del Padre? Reflejando este estilo de vida. Así que pasemos a nuestro tercer y último punto de este día. El Sermón del Monte, habíamos comentado, no es algo que debamos hacer para ser salvos.
¿Tenemos ya la claridad? La tenemos. Sino más bien, porque somos salvos, ahora podemos vivir así. Creo que es la mejor definición. Ahora ya podemos vivir así. Cristo nos dice que esta es la manera en que pueden vivir o que deben de vivir los cristianos. Y cuando nosotros vivimos conforme a lo que Cristo nos describe en este pasaje, entonces vamos a ser felices, dichosos y benditos del Padre. Cuando yo estaba meditando en la posibilidad de retomar esta fracción, esta sección del Sermón del Monte, yo quería transmitir algo que tuviera un efecto real en mí y en sus corazones. Porque a veces nuevamente vemos esto como muy lejos. Pues, ¿quién va a vivir así? ¿No? Pues nada más está ahí como una enseñanza más. Pero no está ahí como una enseñanza más, ya nos dimos cuenta. Al punto que ese es nuestro verdadero gozo en el Señor, cuando vivimos este estilo de vida. Entonces yo tuve que meditar un poco con respecto a cómo puedo ayudarles a fortalecer un poquito este entendimiento. ¿Cómo puedo ayudarme a mi corazón a decir, a veces vivimos en un mundo caído, un mundo de circunstancias bien difíciles, muy adversas, todo lo que cualquiera vive en tu trabajo, en tu escuela, en donde sea. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Porque todos los afanes de este mundo te ahogan, te asfixian, te quitan la mirada, o Lot, te empiezas más bien a volver a otros en lugar de que ellos se vuelvan a ti. Muchas cosas que pasan a la mente y que son una realidad en el creyente. Pero entonces yo dije, bueno, entonces ¿cómo puedo regresar a esa identidad que me pueda llevar a ese estilo de vida? Número uno, recordando de quién es la obra. No te puedo decir échale ganas si no eres cristiano, ¿no? Pues no lo vas a hacer. Lo que sí puedo decirte es esto, de acuerdo a la Escritura, Efesios capítulo 1, versículo 19, recordemos que el mismo poder que resucitó a Cristo para resucitarlo de los muertos es el mismo Espíritu que opera ahora en nosotros. Opera el mismo poder de Dios para poder vivir la vida que Dios nos demanda. O sea, no es algo propio, no es que yo diga voy y vas a ver que no va a haber hombre más piadoso que yo. Eso no es cierto. Es más bien un entendimiento claro de quién puede hacer esa obra si yo me someto verdaderamente a Él, pero debo de tenerlo claro. 2. A veces meditamos en el precioso pasaje que muchos de los que han sido redimidos y regenerados que hay aquí, que gracias a Dios son muchos, gracias a Dios por los fieles y santos de la comunidad bíblica. Meditamos en Ezequiel capítulo 36, versículos 26, bueno es desde el 25, pero en el 26 y 27 particularmente, lo voy a citar antes de hacer los comentarios, donde el Señor nos dice que nos ha dado un corazón nuevo, que ha puesto un espíritu nuevo dentro de nosotros, otra vez un espíritu nuevo. Dice, y ha quitado el corazón de piedra, ha puesto el corazón de carne, nos ha dado su espíritu, ahora sí el Espíritu Santo, dice, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos, y tiene que ver con eso. Entonces, muchas veces tomamos este texto, es cierto, nos limpia, nos lava con el lavamiento por medio de su palabra de todos los ídolos que hay en el corazón. Y entonces decimos, ahora estamos habilitados para no robar, para no fornicar, para no adulterar. Y nos vamos a los pecados escandalosos que aparecen en la ley moral de Dios y decimos, sí, la verdad el Señor nos ha dado poder, y por eso dices, no, yo ya no peco. Ya no pecas de manera escandalosa, pero pecamos en el corazón, pecamos con los pensamientos, pecamos de muchas maneras. Entonces el punto es este. Cuando dice este texto que el Señor nos ha dado su espíritu, dice para que andemos en esos estatutos, para que guardemos sus preceptos, dice, y para que los pongáis por obra. Eso quiere decir entonces que el Señor nos ha dado todo lo que es necesario para que podamos vivir de esta manera. Creo que de esa manera es muy sencillo. Ahora, yo estoy consciente entonces que he hecho una verdadera obra de regeneración en mi corazón, entonces yo debo de confiar que el que comenzó la buena obra, dice la Escritura, Filipenses, ¿verdad? Dice, la perfeccionará Él la perfeccionará en el día de Jesucristo. Todo es de Él y por Él y para Él. La perfeccionará en el día de Jesucristo. Entonces, debo de estar consciente de estas verdades, de estas realidades que aplican a todos los creyentes de antes. Yo a veces de broma digo, ¿cómo me hubiera gustado estar en medio de los puritanos de aquella época? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Aquí nos tocó y aquí debemos ser luz. Debemos de crecer, debemos ayudarnos, debemos de santificarnos entre todos. Así que el propósito de Dios con todo esto, ¿cuál es? Que podamos crecer
al propósito de acuerdo a Romanos capítulo 8, que es crecer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que todo está garantizado por parte del Señor, pero necesito entenderlo, necesito analizarlo, necesito meditarlo, necesito creerlo para que esto se vuelva una realidad. Y entonces, solo a manera de ejemplo, vamos a tomar algunas partes, algunas secciones que tienen que ver con las bienaventuranzas. Dice la Escritura, versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, si somos pobres en espíritu, ¿qué debemos hacer? Pues debemos de pedirle al Señor que nos dé la gracia para poder ver el pecado que todavía mora en nosotros. Pedirle al Señor que podamos ver el egoísmo. Te decía, a lo mejor hoy si tú me dices, hoy adulteras, pues te digo, tengo 23 años que no lo hago. Te emborrachas, tengo 23 años que no lo hago. Pero espérame, por eso son bienaventurados los pobres de espíritu, porque te das cuenta que no, espérame, pero hay orgullo, pero hay jactancia, hay soberbia, hay otras cosas del corazón que tenemos que mortificar al Señor. Hay pecado, en pocas palabras. Hay una falta de mayor dependencia a Dios. Eso ya es pecaminoso, porque no permaneces en Él lo que deberías de permanecer en Él. Entonces, pedirle al Señor, muéstrame todo eso que estoy dejando de hacer para poder tener esa relación que debería de tener contigo. Evidentemente esto nos llevaría a la segunda bienaventuranza y decir como Pablo, ahora entiendo, yo antes no lo podía ver, ahora ya veo el pecado en mi corazón, por supuesto que lo veo, y puedo decir como Pablo, ahora sí miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora puedo decir, Señor, de verdad duele ver que todavía hay orgullo, duele ver que todavía la fama quiere moverse en el corazón, y digo fama por no decir 20 cosas que puedes nombrar y podemos decir amén. Hay que pelear con todo eso y más. Hay que estar mortificando todo lo que pueda estorbarnos para nuestra conformación al carácter de Cristo. Entonces, orar al Señor que nos muestre, clamar con dolor por ello. Por eso es bienaventurado los que lloran, porque ahora que me di cuenta, Señor, ve este miserable. Yo pensando, Señor, que era como Job diciendo, de oídas te había oído. Y en lugar de decir, Señor, me aborrezco en silicio y en ceniza porque ahora veo quién eres tú y ahora veo quién soy yo. Así debemos terminar, viendo quién es uno delante de aquel que sí es santo. Pero después de esto te va a llevar a la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recuerda nada más un poquito, cuando entiendes entonces que tú no eres lo que creías ser, ¿verdad? Que no eres lo perfecto que considerabas que eras, o que eras mayor que muchos otros, entonces puedes tener un concepto de ti correcto, no mayor que lo que debes de tener, un concepto adecuado de ti mismo con respecto a lo que es Él. ¿Por qué? Porque ahora puedes ver tu miseria espiritual y puedes entender y puedes ver, o puedes, por un lado, puedes someterte en esa mansedumbre, primeramente a Dios en sus providencias, pero a tu prójimo también, considerándolo como a ti mismo, porque ves tu pecado en ti y ahora puedes tener la paciencia, puedes tener compasión, puedes tener la misericordia, puedes consolarlo porque ahora te has visto tú. Cambia toda la perspectiva en un cristiano. No puedo seguir con más, solo quisiera terminar con estos 3 para que pudiéramos de ir recorrer quizás uno más de los últimos, son 8. Lo que debemos entender entonces, así nos podemos ir, porque uno te lleva al otro, no son, digamos, este sí, este no, sino que todos están unidos como una cadena. Y no podemos llegar como en el menú de la comida y decir este sí y este no, sino debemos de agarrar las 8 bienaventuranzas para que las podamos vivir y desarrollar. Te recomiendo mucho nuevamente memorizarlas y 2, un buen comentario para poder extraer la esencia de cada una de ellas. Pero bueno, solo nada más para no perder de vista eso. De ahí yo te decía que va corriendo y vamos a llegar a la 8ª de las bienaventuranzas. Bienaventurados, dice la Escritura, cuando por mi causa os vituperen, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El siguiente es muy similar, o tiene que ver con este mismo. Gozaos y alegraos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. A lo que voy es lo siguiente, viene la cadena.
Vienes viviendo tal como Dios te lo está demandando. Dios te dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Cómo debo de vivir? Con misericordia. Parte de la misericordia es entender a aquel que fue rico en misericordia para con tu vida, habiéndote perdonado en la cruz del Calvario. Eso te va a llevar a tener misericordia de aquel que te ofendió y decir, no hay problema. Y así nos vamos en las diferentes áreas que hemos dicho hasta llegar a los perseguidos. ¿Quiénes van a ser perseguidos por causa de la justicia? ¿Quiénes? ¿Los mundanos? Lot era perseguido. Tú ponte a pensar un poco. Lot estaba bien perseguido en medio de una generación maligna y perversa como lo fue Sodoma y Gomorra. Claro que no. Él estaba perfectamente habituado a toda esa corrupción. ¿Quiénes son los que van a vivir entonces la persecución? Aquellos que vivan las 7 bienaventuranzas. No va a haber de otra. Si quieres vivir piadosamente vas a padecer persecución. Tienes que experimentar las 7 para que la 8 sea una realidad en tu vida. Si no, preocúpate cuando todo el mundo hable bien de ti. Estás mal. Así lo dijo Jesús, no lo digo yo. Entonces debemos de vivir 7 para anhelar, fíjate, para anhelar la 8ª bienaventuranza, la felicidad, el gozo, la dicha de saber somos perseguidos por causa de Él, por causa de la justicia, por causa de Cristo. Entonces, aquellos que se esfuerzan en vivir de acuerdo a las 7, a las bienaventuranzas que viene hablando el Señor Jesús, aquellos que se esfuerzan, no de manera perfecta, es correcto, a vivir de una manera íntegra delante de Dios, aquellos que buscan mortificar su pecado, seguramente van a padecer persecución. Aquellos quizás como Juan el Bautista que tenga que reprender de repente cosas grotescas como la que hacía Herodes, van a padecer persecución. Termino con unas aplicaciones finales. Espero haber dejado claro hacia dónde queremos llegar para poder ser sumamente felices. Quisiera hacer una exhortación a los creyentes que hay en la iglesia. Observa, no dije miembros, porque aquí hay gente que puede ser cristiana sin ser miembro de la iglesia y eso no está en nosotros. Así que la exhortación es para los creyentes que hoy se congregan en la iglesia. Quiero animarles a no dejar animándoles a reflejar de manera intencional el carácter de la naturaleza divina que el Señor nos ha dado. A reflejar de manera intencional el carácter de la naturaleza divina que el Señor nos ha dado. Siguiente, que al saber que esta realidad espiritual, que al saber un poco más de esta realidad espiritual, y esto te lo digo porque la intención de haber pasado para ver quién era el que predicaba, cómo verdaderamente Jesús era el Mesías, cómo era el cumplimiento a todas las profecías, cómo sí se establece el reino de los cielos, cómo va a ser consumado, era para animar nuestros corazones a decir, no estamos viviendo un sueño ficticio, estamos viviendo una realidad y esta realidad nos va a llevar a cosas maravillosas. Entonces, todo esto ahora, habiendo entendido un poquito esas realidades espirituales, yo quisiera seguir animando a todos aquellos que predican, que van y comparten el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que lo hagan con convicción, con una convicción real en sus corazones. Y 2, reflejando el carácter que hemos mencionado en estas bienaventuranzas. Segunda, esta es una oportunidad de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Si reflejamos cada una de estas bienaventuranzas, es cierto, no de manera perfecta, solo hay uno que la cumplió de manera perfecta, Cristo. Pero eso no es justificación para decir que no hay un crecer a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, porque si no, entonces no sé entonces qué espíritu es el que te está influenciando. Entonces debemos de seguir checando cada una de estas bienaventuranzas y somos sal de este mundo. Y entonces, a la luz de lo que pudimos mencionar en Génesis capítulo 13, quiero dar un pequeño ejemplo de Lot, de ser luz o no ser luz en este mundo. Fíjate bien. Es interesante ver en qué termina la Sodoma y Gomorra. ¿En qué terminaron? ¿Destrucción? Pero no dijo el Señor, pero si hubiera 40 justos, 50, 40, 30, 20, 5, dice, no la destruiré. O sea, Sodoma fue destruida, número 1, por su maldad.
llegó de delante de Dios, sí. 2, porque no había 5 justos. Lot era sal en ese lugar. Lot reflejaba lo que está diciendo el Señor Jesús en ese lugar, a tal punto que hubo 5 prosélitos de Job. No se halló, dice. Yo creo que ninguno, porque tristemente vemos el resultado de su familia más adelante. No se hallaron. Y bueno, ya decíamos, vimos un reflejo terrible en la espiritualidad de la familia de Lot. Pero sí debemos nosotros en este día, aquí y ahora, decir, ¿producimos esta sed nosotros? ¿Produces esa sed en los que están cerca de ti? O sea, ¿es una realidad en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amigos? ¿Pueden ver ese contraste de vida entre la tuya y la suya? ¿O aquí entre nos? O sea, sí que digas qué diferencia hay, creo que no hay mucha. Podría ser. Pero acuérdate que más adelante en este mismo sermón maravilloso el Señor Jesús, cuando está hablando de Jesús y la ley, dice, hablándole a los fariseos, reprendiéndole, les dice: y si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, es lo que Dios demanda verdaderamente a ti y a mí, vivir de esta manera. No habría ninguna diferencia. Los fariseos no entraban, no dejaban entrar, y no vaya a ser que tú estés siendo igual, que tú por tu falta de humildad, mansedumbre y misericordia, porque quizás eres áspero, grosero, te enojas por cualquier cosa, todo el tiempo estás hablando mal de las personas, quizás por tus malas sospechas, en fin, ¿habrá alguna diferencia en tu manera de vivir y la manera del mundo? Y eso es lo que te deberías de preguntar con toda honestidad. Y esto es lo que nos debe de redarguir a ti y a mí, por supuesto, a no perder la brújula. Y si la hemos perdido, pedirle perdón al Señor y regresar al camino, a esas sendas antiguas que el Señor nos ha llamado a andar. Finalmente, quiero dirigirme a todos aquellos que hoy no forman parte del reino de los cielos, o hemos dicho intercambiable, al reino de Dios. Como has visto, el reino de los cielos es algo real, es algo maravilloso, produce una vida nueva y diferente, es real. Hay gente que te puede testificar, no solamente que la borrachera, AA también quita alcohol. No, cambios de corazón maravillosos que experimentas por el poder del Evangelio. Una vida nueva, una vida diferente. Jesús le dijo en alguna ocasión, esto es para ti, Jesús le dijo en una ocasión a algún hombre religioso y moralmente muy bueno llamado Nicodemo. Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver. Nicodemo, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, no sé si algunos se puedan considerar muy religiosos de los que están aquí, llamarse inclusive cristianos, o algunos que moralmente digan, yo no soy tan malo, otros son peores, yo no tomo, yo no fumo, yo no... Cosas grotescas, ¿no? Pero aquí el problema es que dice que si tú no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Y entonces vamos a dar la respuesta muy sencilla. No vamos a exponer todo el pasaje, pero sí tenemos que decir lo que el Señor le respondió a Nicodemo para que despertara y entrara a la nueva dimensión que solamente Dios da. No el hombre ni el predicador, Dios. La nueva dimensión del reino de los cielos, que es real, que existe y que está aquí y ahora. El Señor le dijo a Nicodemo cómo podría ser salvo y entrar en ese reino de Dios. Le dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Texto maravilloso para poder entender el nacimiento de nuevo. Señor Jesús le habla a un maestro de maestros y le dices: tú sabes Números 21, tú sabes lo que te estoy hablando, tú sabes el pecado de Israel, tú sabes lo que sucedió en el desierto, tú sabes cómo pecaron y murmuraron contra mí, murmuraron contra Aarón, murmuraron contra Moisés. Y finalmente Dios les da el juicio de las serpientes ardientes. Es en ese contexto que claman, reconociendo primeramente su pecado y diciendo: ora a Dios para que nos perdone. Y viene la promesa de Dios diciendo: todo aquel que fuera mordido, obviamente había pecado, reconocido su pecado, pero aquel que fuera mordido y mirare, pusiera su mirada en esa asta, con esa víbora, con esa serpiente de bronce, dice, vivirá. Y maravillosamente todo el que era mordido por la serpiente, de donde pudiera estar, vivía. Todos los muertos, prácticamente todos los moribundos, despertaban ante tal realidad. Pero te recuerdo, no era la serpiente de bronce. Creyeron por fe. Dios dijo: si yo miro,
Tú lo dices, amén, Señor. Veían y vivían. Ahora, aplicándolo a la preciosa cruz. El Señor dijo, así como fue levantada la serpiente, veían y vivían. Mi querido amigo, cuando yo fui salvo, lo que yo entendí en la cruz fue muy claro. Cristo es el Hijo de Dios. Él murió y se dio en mi lugar. Él me amó a mí, se entregó a sí mismo por mí. Él lo hizo. Yo creí que Él era el Hijo de Dios. Eso es lo que Dios nos demanda a ti y a mí. Creer que aquel que ha sido ahora levantado es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías, aquel que iba a venir a salvarnos de nuestro pecado. ¿No me creas a mí? Eso lo dijo Jesús mismo. Dios mismo hecho carne dio la promesa que aquel que creyera en Él no se perdería, sino sería salvo. Y una vez salvo, verás y entrarás en el reino de Dios. Ahora gozarás de una verdadera felicidad de verdad. A veces, como diría uno, de verdad. Créeme que estamos hablando verdad. Una verdad, una realidad que no la supera el dinero, que no la supera la fama, que no la supera absolutamente nada. Una felicidad que sobrepasa todo entendimiento, junto con esa paz que también ofrece el Señor. Y además podrás vivir ahora sí conforme a las demandas que se establecen en esta fracción y en todo el sermón del monte. Oremos a Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, nuestra naturaleza, nuestra identidad, Señor. Una naturaleza, Señor, preciosa, divina, que no proviene de nosotros. De nosotros no hay nada bueno, puro pecado, Señor, pura iniquidad, Señor. Pero en ti, Señor, hay perdón, hay misericordia, Señor. Hay gracia suficiente, Señor, para lavarnos, para limpiarnos, para santificarnos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir renovando nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a testificar, Señor, con gratitud lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser la sal de este mundo, Señor, y no a conformarnos a este mundo, Señor. Ayúdanos a ser la luz de este mundo, Señor, y no vivir bajo una caja, Señor, sin que alumbremos, Señor, a todos los que están a nuestro alrededor. Un almud. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente brillar en medio de una generación maligna y perversa y esforzarnos con nuestros límites, nuestras debilidades, Señor, hacer tu buena voluntad, Señor. Padre, pon hambre y sed de justicia, Señor. Pon más anhelo de estar en tu presencia. Pon más anhelo de conocer quién eres. Pon más hambre y sed de ti, Señor, en nuestros corazones, Señor, antes de que sigan secándose, Señor. Padre, aviva tu obra primeramente en nuestros corazones, Señor, para que podamos verdaderamente anhelar un avivamiento en gente que está muerta espiritualmente, Señor. Oramos, Señor, porque todo esto, todo proviene de ti, Señor. Es tu obra, es tu espíritu, es tu evangelio. Todo es tuyo, Señor. Y oramos para que tú obres según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.